Estamos de vuelta en el programa y vamos a seguir en el análisis de la coyuntura de la realidad nacional, ahora con un invitado que ya es un conocido de este programa, ha estado antes con nosotros, me refiero a Ricardo Escudero, que dirige el portal Minuto Digital, pero que además es un acucioso, inteligente analista de la realidad política peruana. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Un gran saludo, Luciano, un fuerte abrazo. Ricardo, el día de ayer publicaste un artículo que ha tenido una gran repercusión, se ha viralizado por las redes, a mí me ha llegado por varios grupos de WhatsApp, ¿no? Y que publicamos tanto en tu portal Minuto Digital como en laabeja.p. Y es un artículo que a partir de la situación que vive el Perú, te has ido un poco más allá y has visto algo de la personalidad, de la fisonomía, de la psicología del peruano, y esa es la parte más preocupante y más dura tal vez del artículo, ¿no? Y hay un párrafo, unas líneas en las que dices, si me permites lo voy a leer, ¿no? Estamos sometidos al imperio de la ineptitud y de la mediocridad. Lo aceptamos como una costumbre pegada a la piel. Estamos silenciosamente entregados a la dictadura del conformismo. Al no pasa nada, mañana será otro día, y ese día nunca llega. Ese día nunca llega a nuestras puertas, se ahuyenta en nuestros corazones. Esto es desolador, esto es desolador. ¿Qué nos dices de esto, Ricardo? Esa es tu visión. Entonces, la situación es peor de lo que pensamos. La situación política, económica, social, cultural, desde todo punto de vista del Perú, está como nunca antes en su historia lo había estado, con una suma de terremotos, de maremotos, de diluvios, de fenómenos del Niño y de los niños en el Congreso. Es una suma perniciosa de daños, pero ocasionados por nosotros mismos y no resueltos por nosotros mismos. Al decir nosotros mismos en cuanto al daño, me refiero específicamente a los pobladores, a los ciudadanos, a los peruanos, pero es inaceptable y por eso yo traté de hacer una reflexión uniendo varias conversaciones que he tenido a lo largo de las últimas semanas en viajes al interior del país. Quise unir esas voces porque no hacemos nada. Y los pocos que hacen algo, quisiera incluirme allí, pero la vanidad no me da para tanto. Los pocos que hacen algo, 10.000, 30.000, 50.000 personas que salen a marchar, gentes que escriben en las redes sociales, padres de familia que expresan su indignación, no son una cadena de consecuencia permanente, porque tenemos un daño permanente, como los marxistas lo hacen, ¿no? Los marxistas piensan que la revolución es permanente, que el caos es permanente, y nosotros aceptamos el daño permanente. Entonces, es necesario que la gente se dé cuenta, que despierte, que reviente, y que tenga la fuerza suficiente para mirarse al espejo y dejarse tonterías, porque se necesita la protesta, se necesita el rechazo, se necesita el grito valiente, se necesita la actitud no complaciente, y se necesita finalmente la intolerancia frente al delito que se encuentra gobernando en el Perú. Por eso esa frase, Luciano, es como si una malagua se hubiera pegado en el brazo de un niño que sale de la playa y sus padres no hicieran absolutamente nada para quitarle y limpiarle el daño y la herida que les ha ocasionado. Nos están apuñalando todos los días, nos están quitando el pan de la boca, pero nadie hace nada. Entonces hagamos algo, ¿no? Hay que hacer algo, lo que sea, es necesario, porque finalmente los niveles de violencia están muy cerca, Luciano. Me refiero a la violencia de enfrentamiento, porque hay otra violencia que es necesaria, que es la violencia de la resistencia. Y allí sí, yo pongo mis definiciones, mis términos. No acepto que la crítica de los sectores de la izquierda, sobre todo, se mofen de lo que decimos nosotros. Hay que levantar la voz a cada rato, cada segundo, con intensidad. Esa es la intención, Luciano, de esa reflexión. Ricardo, hay un libro de Víctor Andrés Belaúnde, que no es tan difundido como La Realidad Nacional y otros, que se llama Meditaciones Peruanas.
Y yo recuerdo hace 30 años atrás, leí una frase ahí que me quedó dando vueltas en la cabeza, y Belaúnde dice: el peruano no es capaz ni de amar ni de odiar apasionadamente, ¿no? Yo no sé si tenga que ver con lo que tú estás describiendo ahora, pero a veces pienso que eso es lo que nos falta, ¿no? Un poco más de apasionamiento, de reacción, de salida a enfrentar la realidad. Absolutamente. Hay que ser reaccionarios. Si ser reaccionario es positivo, hay que ser resistentes para impedir que nos sigan aplastando. Hay que decir las cosas como son. Primero, que no tenemos un cardenal en el Perú. No existe un primado de la iglesia tampoco. Entonces, va un señor Barreto a Palacio de Gobierno y se compromete con el presidente de la República a presentar unas opciones para nuevo gabinete en el Perú. Esa no es su función. Esa no es su función. Ha hecho un papelón, ¿no? Puede ser de unidad, puede ser de encuentro, pero sobre todo su función es de ejemplo, ¿no? Y tenemos un pastor que da mal ejemplo. Un grupo de periodistas, lo hablamos la otra vez, que no son nada, porque ahí están don Nadie y don Nada, y doña Nada, para que no se sienta resentida. Estas gentes ofrecieron una solución al Perú para que el presidente se comunique con todos y por los medios de expresión tuviésemos conocimiento de qué es lo que ocurre en el poder. No ocurrió nada tampoco, porque ese es, así como un mal pastor, son malos periodistas. E inclusive algunos intelectuales llegaron a decir que el señor presidente iba a firmar un comunicado diciendo que no iba a haber ningún intento de convocar a una asamblea constituyente, y sin embargo, todos los congresistas del Partido Comunista Perú Libre, porque así hay que decirlo, Partido Comunista Perú Libre, están presentando proyectos continuamente para convocar inconstitucionalmente a una asamblea constituyente. Entonces, tenemos esa suma, pero por otro lado, la ciudadanía sigue dormida. La ciudadanía sigue pensando en el fin de semana, en el almuerzo familiar, en ir a jugar pelota al estadio, o ver algún programa de farándula para constatar si alguien engañó a su esposa o engañó a la querida con la esposa, porque ahora resulta que engañar a la querida con la esposa es la nueva moda, ¿no?, de la farándula nacional. Caviar, que apoyó a Sagasti, que apoyó a Vizcarra y que apoyó los crímenes que ocurrieron en días pasados contra 8 peruanos asesinados por este gobierno. Entonces, toda esa suma de barbaridades, estamos viviendo la barbarie política del siglo XXI, Luciano, y hay que decirlo. Así se molesten quienes se molesten, así se resientan quienes quieran resentirse. O recuperamos el Perú, o vamos a tener que agarrarnos a balazos. No hay otra solución, no existe otra solución. Ahora, ¿qué tienen los caviares que no tenemos nosotros? ¿Por qué ellos pudieron armar tremendo laberinto contra Merino? ¿Por qué pudieron movilizar a la juventud con engaños, por cierto? Pero ¿por qué el Perú democrático, patriótico, que se quiere librar del comunismo, no logra activar a la sociedad de esa forma? Porque en primer lugar, la oposición en el Perú es un producto biodegradable. Así lo vamos a poner, esa es la definición. La oposición en el Perú es un producto biodegradable, solito desaparece. Número uno. Número dos, existen grupos empresariales que han estado ideologizados y ellos han financiado este tipo de barbaridades. Eso es ampliamente conocido en el sector financiero, en el sector manufacturero, en el sector minero, imagínate, en el sector productivo en general. Tercero, la gente ha sido manipulada mentalmente para pensar que cualquier cosa que se haga no va a tener efecto. Y si no va a tener efecto, ¿para qué hago algo? ¿No? Es como muy bien mencionábamos en algunas oportunidades conversando, es la dictadura de la estupidez, ¿no? La estupidez invade y genera que cualquier tontera que ocurra, como está dentro del globo de ensayo de lo que, bueno, pues pasa en el Perú, ¿no? Mataron 8 personas y no ocurre nada, nadie reacciona, salvo los indignados de las redes, que somos pocos y que vamos creciendo, pero lentamente. Ese es un gran error, porque no existe constancia, secuencia, frecuencia, perseverancia. Hay que estar todos los días. Es como el rosario, te alimenta para que tu fe se fortalezca. Entonces hay que también ser
perseverantes, constantes, y la crítica de siempre, la crítica de siempre. Los mayores enemigos de los sectores democráticos, de los sectores que trabajan por la libertad, de los sectores que trabajan por el pan para hoy y el almuerzo para mañana, los peores críticos y enemigos son nuestros propios amigos muchas veces, porque no se dan cuenta que la envidia es provocada por terceros. En cambio, los caviares, como son mediocres, como son limitados, se juntan, pues, ¿no? Se juntan. Yo tengo una frase que recogí, ¿no? Los caviares creen que la estupidez, por ejemplo, es un derecho constitucional, un derecho fundamental. Y no se dan cuenta que la estupidez no es un derecho, es privilegio de ellos. Lo tienen y que vivan felices si quieren hacerlo. Pero nosotros no tenemos por qué aceptar el discurso de la estupidez, el comportamiento de la estupidez, el gobierno de la estupidez. Tenemos que rebelarnos, tenemos que ir más allá de todo concepto, usar la fuerza y la energía de nuestros principios y valores. No lo estamos haciendo, solamente conversamos en una cena familiar, en una reunión de amigos, y no nos trasladamos a las calles. En las calles deberíamos ser 1 millón de personas un día de semana a las 6 de la tarde y que no nos detenga nadie en nuestras marchas hacia el Congreso. Y si aparecen unos vándalos mandados por el Partido Comunista Perú Libre, los arrimamos. Organicemos grupos de autodefensa, organicemos grupos de choque para defender a las buenas personas, a los niños, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a los pensionistas y jubilados que marcharon con nosotros y que logramos llegar a metros del Congreso de la República hasta que los comunistas, estos perversos, mandaron a sus vándalos y quisieron manchar una heroica jornada que debió ser imparable, continua, frecuente. Eso nos falta, Luciano. Y finalmente, como estos caviares, casi todos, dicen que de cada 10 caviares, 12 trabajan en el Estado. Imagínate. En cambio nosotros trabajamos con nuestro esfuerzo, con nuestros emprendimientos, pagando impuestos, siendo buenos ciudadanos. En cambio ellos viven de nuestros impuestos y nosotros les pagamos para que nos hagan daño. Bueno, los definió muy bien López Aliaga, yo siempre repito eso. Cuando dijo un caviar es alguien que nace, crece, vive del Estado, se reproduce y muere. Y yo creo que es una muy buena definición. Ricardo, vamos, si me permites, a una pausa y luego continuamos conversando. Estamos de vuelta y seguimos conversando con Ricardo Escudero para conocer su análisis y su impresión sobre la actualidad política. Ricardo, en este contexto de algo de frivolidad, de indolencia, de dejadez que tú estás describiendo, pero con ciertos momentos de reacción importantes, vemos un Congreso que realmente no da la talla. ¿Qué salida le ves tú al tema del Congreso? Estamos atrapados entre los niños, los indiferentes, los que se van acomodando y un ambiente, además, por demás, mediocre y corrupto. ¿Qué hacemos con el Congreso? ¿Cómo ves tú este asunto? Lamentablemente, el Congreso de la República es la continuidad de la ignorancia, de la mediocridad, de la ineptitud y de la mafia que está destrozando a nuestro país. Son muy pocos los congresistas, yo diría que no pasan de 6, muy pocos los congresistas cuya integridad, cuya consecuencia, cuya transparencia y honestidad realmente merecen un abrazo, merecen un aplauso y merecen apoyo. Pero son muy pocos y no tienen la fuerza suficiente en sus colectividades políticas para que el mensaje trascienda y para que el mensaje impacte. Con esto me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, los congresistas de Fuerza Popular no tienen una organización política, Fuerza Popular, no existe una organización política que le dé consistencia, empuje, rebeldía a sus propuestas. Que vengan los militantes y apoyen los proyectos que ellos tienen para poner orden al país. No lo vemos.
No lo vemos y me da pena decirlo. El presidente Fujimori ha sido y está siendo maltratado. ¿Dónde están las masas de fujimoristas en las calles, indignadas, protestando contra el abuso que se está cometiendo contra su líder? No están, brillan por su ausencia, congresistas, exalcaldes, regidores. Por lo menos han habido 100.000 funcionarios públicos o 100.000 candidatos o excandidatos del fujimorismo que deberían estar marchando, gritando, protestando, encadenándose, yo no sé, es problema de ellos, pero no se nota una reacción. Renovación Popular no muestra una organización política que Rafael López Aliaga está tratando de construir, porque se están enfocando en el Congreso y en producir leyes, y lo que más cólera le da al peruano son las leyes. Las leyes, Luciano, las leyes se hacen en el Perú para restarte derechos, las leyes se hacen en el Perú para quitarte trabajo, las leyes se hacen en el Perú para aumentar los impuestos y para quitarte el almuerzo, el desayuno y la cena progresivamente. Las leyes se hacen en el Perú para que la educación no alcance a todos. Entonces, un Congreso de esa naturaleza, un Congreso de porquería como el que tenemos, merece ser votado a patadas. A patadas. Hay que sacarlos a todos a patadas. Ya no hay otra solución, salvo que ocurra pues un milagro y que el cardenal se comporte como un buen católico y convenza al señor Castillo que tiene que renunciar junto a la señora Boluarte y se convoque a nuevas elecciones con una mesa directiva del Congreso totalmente diferente a la que hoy en día, en complacencia con el gobierno, no hace absolutamente nada para construir una mejor democracia en el Perú. Eso yo opino del Congreso. Sí, porque ya no estamos para mesas de diálogo, acuerdo nacional y todas esas guachaferías que no sirven para nada sirven. Se van todos. Bueno, hay que darle fuerte a los que están atentando contra la libertad de los ciudadanos y contra la democracia. Hay que recomponer al país. Bueno, está visto, Ricardo, que el tema de una posible vacancia a través del Congreso no va a funcionar. Ellos tienen unos 44 o 45 votos asegurados entre los partidos de izquierda y los traidores que nunca faltan, con lo cual ya tienen bloqueada esa posibilidad. Ahora, ha surgido algo muy interesante, que es la denuncia constitucional por traición a la patria que han presentado Hugo Guerra, Ángel Delgado, Altuve, Tudela y Viñolo. No sé si me olvido de alguno, creo que no, y Lourdes Flores, y que fue acogida en el Congreso porque la iban a desechar, pero gracias a que Norma Yarrow y el almirante Cueto la hicieron suya esta propuesta, ya ha avanzado un poco y es una posibilidad que solo con 50 votos se pueda producir esto y que implique no la destitución, pero sí la suspensión en sus funciones de Castillo, que ya sería un paso, ¿no? Nos libramos de Castillo a ver qué es lo que viene. ¿Tú crees que esto es posible o estamos soñando? Yo creo que es muy complicado y es muy enredado. No le resto méritos, me parece una actitud valiente de los que la han impulsado, en especial de una gran persona como Fernán Altuve y Hugo Guerra Arteaga y los demás, evidentemente. Pero ese no es el camino. Ese es un antídoto. Es un antídoto. Pero el camino que se tiene que tomar es de la movilización popular. Tenemos que construir una alternativa popular de gobierno nacional, una alternativa popular de gobierno regional, una alternativa popular de gobiernos locales. Hay que organizar a la gente para la reconquista de las municipalidades como unidad y núcleo de las familias que componen justamente un distrito. Hay que limpiar los gobiernos regionales de todos los minicárteles que se han enriquecido a lo largo de los últimos 30, 40 años. Y hay que desterrar del gobierno, hay que desterrar a los que están, a los que quieren volver y a los que siendo delincuentes quieren ingresar. Y eso se logra movilizando a la gente, instruyendo a las personas, educando a los jóvenes, dando la cara. Luciano, yo estoy seguro que va a crecer una ola muy grande, porque hay una frase que yo repito siempre con mis amigos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: el hambre y la miseria son culpa del gobierno. El hambre y la miseria son culpa del gobierno. Y
las leyes que te impiden expresarte y conquistar tus derechos son culpa del Congreso. Entonces hay que sacar a los culpables, hay que acabarlos. Luciano, perdona, no es una vulgaridad, he revisado y está bien dicho. Hay que sacarlos en una gran movilización nacional. A patadas hay que sacarlos. Ni un minuto más. Y si la gente dice que uno está equivocado, que es violento, que es reaccionario, que digan lo que quieran, pero la libertad y la democracia hay que defenderla en las calles, en tu casa, en tu barrio, en tu universidad, en la panadería, en el mercado, en la playa también, donde sea. Hay que defender, hay que actuar, hay que actuar. Los antídotos sirven, pero no solucionan la enfermedad que está carcomiendo el cuerpo de esta nación. El otro día conversaba con Juan Cheput y lanzó un neologismo que me gustó, ¿no? Dijo que el Estado lamentablemente estaba lagartizado y no se puede negar que la herencia del lagarto Vizcarra aún sigue vigente y controla ciertas instituciones, ¿no? Porque claro, lo sacamos a patadas, como dices tú, y tenemos el problema de la Fiscalía de la Nación, el problema del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos electorales. ¿Qué hacemos con ese Estado para deslagartizarlo? La frase sacarlos a patadas tiene que ser entendida en todo el conjunto de los organismos que tú has mencionado. Se trata, no solamente se trata que se vaya la banda delincuencial que se encuentra en Palacio de Gobierno, no solamente se trata que se vayan todos los faranduleros del Congreso de la República, sino que justamente los ejes que lo sostienen, ¿no? Los ejes como los tentáculos del pulpo, ¿no? Todos esos ejes tienen que ser recompuestos. Por eso se tiene que formar, tiene que consolidarse una alternativa nacional de gobierno nacional que tenga una agenda muy clara. Muy bien, elecciones, muy bien. Recomposición de la OMPE, recomposición de la RENIEC, recomposición del Jurado Nacional de Elecciones. Afuera todos los que han ingresado como autoridades de migraciones, de la Policía Nacional. Afuera los altos mandos del Ejército. Hay que limpiar la casa para que ninguna cucaracha esté rondando. Hay que limpiar la casa del perro para que las pulgas no irriten a quien los defiende. Hay que ser así, Luciano. Hay que ser así. Este es un trabajo intenso, fuertísimo, donde hay gente que puede ayudar. Muchísimos peruanos, estoy seguro, se unirían en un gran esfuerzo para que en una semana, una sola semana, limpiemos toda esa increíble mancha de ociosos, sinvergüenzas y usurpadores de cargos públicos que están destrozando lo que antes eran instituciones y ahora son organizaciones criminales al servicio del Estado. Todo el paquete viene completo, todo el paquete tiene que venir completo, no es solo Palacio, no es solo el Congreso, no, eso es peligrosísimo, tiene que ser el conjunto de los tentáculos que sostienen al pulpo, y como todos saben, este pulpo no tiene cerebro, es una ventaja increíble, Luciano. El pulpo del gobierno, los pulpos no tienen cerebro, ¿no? Entonces, el pulpo del gobierno no tiene cerebro. Entonces, es más fácil. No hay que hacer ni trepanación siquiera. Hay que cortar la cabeza y hay que sacar los tentáculos. Es un operativo político, institucional, que se tiene que construir. Tiene que haber una agenda de reacción inmediata. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, esa es una visión, obviamente, positiva de lo que habría que hacer, pero alguien podría decirte, muy bien Ricardo, pero es muy difícil hacer eso respetando la Constitución, los límites que impone la democracia, etcétera, y más pareciera que hay que hacerlo un gobierno autoritario, ¿no? No, perdona, entiendo tu pregunta y tú sabes el cariño y respeto y coincidencia de valores que tengo contigo, pero voy a responder como si me la dijeran otras personas. Hago de abogado del diablo. No importa, Luciano, bueno, el abogado del diablo es el cardenal Barreto, así que tú no lo compares. Ese es su abogado y su amigo, creo. La Constitución política del Perú nos da todas las herramientas necesarias para defender la libertad y para reprimir los ataques a la libertad. No existe un país
sin represión. La represión es necesaria. Es necesario reprimir el delito, es necesario reprimir el contrabando, es necesario reprimir, castigar a los violadores de niñitos, es necesario reprimir a los que van en contra de la mujer y la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona con discapacidad. Es necesario reprimir. La Constitución nos da todas las herramientas para reprimir el delito. Entonces hay que reprimir el delito político, hay que reprimirlo, no hay que tener miedo de decirlo. Yo no tengo miedo de decirlo, yo sé que tú tampoco y muchas personas tampoco. Hay que reprimir al delito político, hay que proscribir los partidos de tendencia terrorista o proterrorista. Hay que encarcelar, castigar y reprimir a todos aquellos que en base a la violencia, al asesinato y al terrorismo quieren entrar en el poder nacional, en el poder regional, en el poder local para dinamitar a nuestro país. Tenemos todas las herramientas legales, todas, y creo aún más que sería conveniente, por ejemplo, y lo he escuchado también, hay que cambiar con una iniciativa ciudadana. Esta no es una idea mía, pero la respaldo, con una simple idea ciudadana, cambiamos el artículo 205 de la Constitución, si no me equivoco, sí. Y chau, esa guachafería y tontería de lo supranacional mal empleado. Porque en el discurso de que la justicia supranacional está encima de la justicia nacional, Lori Berenson es indemnizada, por atentar contra el país. Los terroristas han recibido más de 40 millones de dólares de nuestros impuestos como resarcimiento por sus crímenes. Y sin embargo, nuestros infantes de marina, nuestros comandos del ejército, siguen largos juicios, 20, 30 años. Tenemos todas las herramientas legales y tenemos toda la fuerza del pueblo, del verdadero pueblo, de la clase media, de los empresarios, para desmondongar esas varices de una pierna herida que está languideciendo y quiere apoderarse de todo nuestro cuerpo. Hay que cortar, Luciano, hay que acabar, hay que hacer una resección de todo el daño que nos está haciendo en el Perú. Y eso se hace con la fuerza de la ley. La ley está de nuestro lado, no hay ningún problema. Absolutamente de acuerdo, Ricardo, y sobre todo con esa iniciativa de eliminar ese artículo 205, que para que quienes ven el programa lo tengan en claro, es el artículo que permite que la Corte Interamericana de Costa Rica de Derechos Humanos, por ejemplo, esté por encima del Tribunal Constitucional o nos quiera llevar las narices a hacer lo que a ellos les parece. Y ya sabemos de esa Corte de qué pie cojea, ¿no? Y qué ideología es la que está detrás. Entonces, esa iniciativa ciudadana sería fantástica. Y vamos a ver si es posible eliminar ese artículo 205 de la Constitución. Ricardo, te agradezco mucho, claro como siempre y contundente. Muchas gracias, Luciano, un fuerte abrazo y recuerden, amigos, el hambre y la miseria son culpa del gobierno. El hambre y la miseria son culpa del gobierno. Gracias. A ti las gracias, Ricardo. Y con ustedes será hasta el próximo miércoles, como siempre, por la señal de BHTV y a través de las redes sociales de laabeja.p. Nos vemos en una semana.